Iniciamos nuestro consultorio de Miguel hoy miércoles. Gracias por estar con nosotros. Es miércoles 17 de abril del 2024 y ya listos para también recibir sus dudas, sus comentarios a través, ya les digo, del 777-270-4902, 777-270-4902. No se queden con ninguna duda, con ninguna pregunta con el tema del día de hoy. Seguimos en el mes de los Kids 99 y por eso vamos a hablar de asma infantil. El día de hoy vamos a hablar de asma infantil y por eso está con nosotros la doctora Sara Barón López, neumóloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER, también con una maestría en enseñanza por competencias académicas por la UVM y también adscrita a lo que es el Hospital de Alta Especialidad Centenario Revolución Mexicana ISSSTE. Doctora, gracias por honrarnos con su presencia en la cabina y sobre todo para aclararnos dudas que podamos tener y conocer un poco más acerca del asma infantil. Bienvenida al consultorio de Miguel. Gracias, Miguel. Pues listos para hablar de este tema. ¿Qué es el asma en los niños? Bueno, el asma en los niños es una enfermedad que hoy día sabemos se debe a muchísimas causas. Es una enfermedad que no nada más es alérgica, tiene varios componentes y que se va a caracterizar por tos, por dificultad para respirar y por opresión en el pecho de manera constante. Este tipo de padecimiento, ¿a partir de qué edad? No sé si desde recién nacidos y hasta qué edad se presenta en los menores. Esta pregunta me encanta y es muy interesante, ya que hace algunos años se decía que un asma infantil no se podía diagnosticar más allá de los 6 años. Hoy día sabemos que hay pequeñitos, dadas ciertas circunstancias en meses, que podemos darle nombre y apellido de asma de tipo alérgico. Es decir, no podemos descartar que un niño sea asmático desde edades muy tempranas, dependerá del estadio clínico y de muchísimos otros componentes el darle apellido a la causa. En comparación de nuestras generaciones anteriores y con esta nueva generación también de niños, podemos decir que está más presente que nosotros cuando éramos pequeños, inclusive también de nuestros papás. Claro, y también porque tenemos mucho mayor nivel de conciencia en los síntomas. Yo te puedo decir, Miguel, que es una anécdota. Yo soy asmática y cuando estaba estudiando la subespecialidad, me di cuenta que yo era asmática desde ¿No niña. sabían? No sabía, y no Ok. sabía que yo era asmática. ¿Hasta qué edad tenía? Hasta que ya estaba en el INER y empecé a toser, me escucha un profesor y me dice, oye, ¿tú eres asmática? Claro que no. ¡Oh! Sí es cierto, ya me acordé de toda la historia que venía acarreando. Por supuesto que siempre en mi vida fui asmática. Y de ahí la importancia, porque muchas veces creo que andamos muy ocupados, papá y mamá, o a lo mejor tenemos hasta 2 o 3 niños o niñas en casa y eso también a veces nos puede quitar un poquito de atención en cada uno de ellos. Y podemos no tomar en cuenta las causas que tienen precisamente o los síntomas que pueden tener y dan señales de que nuestros niños tienen asma. Me gustaría que nos compartiera algunos de estos síntomas o señales que debemos estar atentos y percibir y también aquellos que no, porque a veces podemos confundir y decimos que ya son asmáticos nuestros niños y niñas y no es así. Así es, Miguel. Hay una frase muy famosa que conocemos todos los médicos: no todo lo que silba es asma. Sobre todo hoy día, en época post-COVID y pre-COVID, y todavía tenemos COVID. Sí. Es una enfermedad, el COVID es una enfermedad viral y es una enfermedad inflamatoria que nos deja como consecuencia esta como cicatriz que puede simular que un niño sea asmático sin que propiamente vaya a llegar a serlo. Existen varios componentes: la tos, la dificultad para respirar, pero yo siempre les comento a las mamás, prefiero que me manden un video porque el concepto que tenemos como papás de dificultad para respirar puede ser nada más moquitos atorados en la nariz. Si le lavamos la nariz, ya vemos que hay dificultad para respirar y hay hundimiento de las costillas, aleteo nasal, están respirando más rápido y sin asociarse a fiebre. Y opresión del tórax. Los niños escolares, cuando empiezan a correr, me dicen, es que siento que me apachurran mi pechito. Okay. Y esto, ojo, un criterio bien importante es no asociado a fiebre. Hoy ya sabemos que tenemos 4 grandes grupos de niños que pueden silbar, simular un asma, pero tienen diferentes componentes. Están los silbantes tempranos, que son los prematuros, que tienen una vía aérea pequeña.
es decir, un pulmón inmaduro, Ok. y que lo sacan antes de tiempo, ellos van a llegar a tener silbidos muy probablemente por inmadurez pulmonar. Están los silbantes atópicos, que ahí cumplimos reglas muy puntuales, mamá papá asmático, diagnóstico de rinitis alérgica, que la piel sea muy delicada, 3 eventos de sibilancias no asociados a fiebre. Juntamos varios criterios, ese niño puede ser asmático alérgico. O bien los silbantes no atópicos, que aquí el grueso es impresionante de este número de chiquitines, son aquellos que tuvieron COVID, que tuvieron una infección como bronquiolitis, sincitial respiratorio, que estuvo en Ok. boca de todos el año Ujú. pasado, y que esto dejará como consecuencia que queda debilitado este sistema para presentar silbidos, o bien sibilancias tardías, que son adolescentes, que les viene su periodo un poquito antes de tiempo y que cumplen con un criterio de obesidad infantil y hacen sibilancias. Ok, estas podrían ser algunas de las causas o las más comunes para el Así asma, es, ¿no? así es. A lo largo del consultorio de Miguel he descubierto que también existen estas situaciones que son hereditarias. ¿El asma es hereditaria? Por supuesto, por supuesto. Y ahí entra el grupo del que te hablaba, del asma de tipo alérgico, el índice predictor para asma. Si mamá o papá es asmático, tenemos una inmensa probabilidad de heredar ese asma. Ok, pues mucha atención con esto, información que es importante sobre todo conocer, y es que a veces, como decimos, confundimos o leemos, vemos en internet información no de un profesional, no de alguien que precisamente lleva pues una formación durante años y sigue actualizándose para conocer todo lo que dan señales respecto a diferentes situaciones, como en este caso, pues un padecimiento como es el asma infantil. Recuerden hacer llegar sus preguntas al 777-270-4902, algunas dudas que tengan, este es el consultorio, es su consultorio. Y hay una situación muy común que se ve mucho en las escuelas. Mi hijo es asmático y puede hacer ejercicio, puede estar en la clase de actividad física, puede jugar fútbol. Cuéntenos un poco sobre esto que podemos en ocasiones ver mucho tal vez en las escuelas. Esta es una situación en la que nos enfrentamos los médicos comúnmente. Los padres piensan que el niño está controlado, claro, porque no sale a hacer educación física, o he conocido pacientes que claro que están controlados porque lo sacaron de la escuela. Entonces, realmente un asmático va a estar controlado cuando esté íntimamente, completamente integrado a la vida, que corra, que brinque, que salte, que haga natación y que no se fatigue. Es nuestro deber como médicos dar tratamiento adecuado para que el niño asmático no tenga ninguna desventaja al lado de otro niño que sea completamente sano o tenga alguna otra cosa. Un niño tiene que hacer totalmente todas las actividades que tiene que hacer para su edad. En algún momento ya de lo que es pues su vida, ¿el asma desaparece o solamente se controla? El asma se controla. El asma como tal, siendo sinceros, no desaparece. Hace mucho se sabía que no había EPOC de chiquitos ni asma, una revoltura en los adultos. Hoy día sabemos que tenemos que ser muy conscientes en nuestros niños asmáticos, que están controlados, casi dados de alta, pero que tenemos la responsabilidad de decirles que no deben de fumar jamás, porque si no en algún momento les va a brincar ese asma. Pues mucho cuidado también con esto y cuidado con nuestros adolescentes, porque es cuando se empieza a experimentar pues este tipo de nuevos comportamientos o hábitos que son nocivos para nuestra salud en general, pero pues muy en especial también para aquellos que pues tienen asma, ¿no? En algún nivel. Así es, Miguel. ¿Un niño asmático puede comer de todo? Claro, por supuesto. Partiendo, Miguel, de lo que comentábamos, que hay diferentes grupos de niños que por alguna causa les están silbando los pulmones y que son diferentes sus causas. Entonces, puede que haya un niño con componente atópico que merecerá hacer algunas pruebas de alergias, pero no todo asma es alérgico. Mientras tanto, un niño pues puede comer de todo y necesita de todos los nutrientes. Más adelante me gustaría que tal vez, si es posible, nos ejemplificara este tipo de silbidos que nos está platicando para la gente que nos está escuchando y también para la gente que nos ve a través de YouTube en nuestro canal Diario de Morelos 1 o a través de los reels y diferentes videos que tenemos en las diferentes plataformas de Diario de Morelos y la 99. Si le parece bien, pues otra pregunta que también nos hacen es si existe alguna relación entre el asma y el COVID en niños.
Es algo que estamos viendo hoy día muchísimo porque no hay que encajonar a todos los niños como asmáticos por tener sibilancias. Eso se ha convertido en un gran reto hoy día después de tantos casos de COVID, porque nosotros agotamos como médicos las posibilidades y todos los interrogatorios de: oiga, su esposo es asmático, y usted es asmática, el niño tiene alguna alergia, y resulta que no. Y nos brinca el que solamente tiene antecedente de haber tenido COVID ese niño. Hay que recordar que el COVID responde a una enfermedad viral, y como buena enfermedad viral genera este tipo de inflamación a nivel bronquial que estamos obligados también a tratar. Hoy día sabemos eso. Ok, nos llegan unas preguntas a través de lo que es nuestro WhatsApp en el 777-270-4902. Una pregunta: ¿el asma alérgica tampoco desaparece? El asma alérgico se controla completamente, pero no desaparece. Ok, ahí está pues la duda resuelta. Y como siempre, ir con sus especialistas de cabecera, con sus médicos. En este caso, cuando ustedes vean algún tipo de síntomas o de señales, lo mejor que pueden hacer es precisamente acudir con ellos. ¿Cómo pueden los padres distinguir entre un episodio de asma y otras condiciones respiratorias comunes en los niños, como la bronquitis, que es algo también que pasa en la edad pues infantil? La bronquitis es un componente predominantemente en los adultos. En niños tenemos la bronquiolitis, que la causa el virus sincitial respiratorio. Y es importantísimo. A mis alumnos siempre les hago énfasis en que no existen bronquiolitis de repetición. Si ya te dio una vez bronquiolitis, hay que tener un seguimiento, porque esto como consecuencia puede generar sibilancias posteriores, y ya es un comportamiento de un silbante no atópico. Es decir, un niño que se podrá comportar como asmático, pero su consecuencia fue haber tenido una bronquiolitis debido a un sincitial respiratorio seguramente. Y esto es como una cicatriz, como cuando te pegas y te pegas constantemente en la cicatriz y dices: ¡auch, me duele! ¡auch, sí, me duele! Otra vez me sangró, y no la dejas cicatrizar. Ok, vamos con otra pregunta más. Por varios años con diagnóstico de asma en mi bebé de 2 años, el pediatra nunca me dijo que era asma alérgica. Recurrí a medicinas alternativas y lo primero que me dijeron fue que dejara de tomar lácteos, o sea, todos los lácteos de vaca. Y oh, sorpresa, ya no se ponía mal mi hija. Es un excelente comentario. A los 2 años de edad existe esto de la maduración cumbre del sistema inmunológico, aunado también a que a veces como padres sobrealimentamos con lácteos a los niños. Un niño de 2 años tendría que estar tomando cuando mucho una vez al día leche, y esto es bien importante como médicos y formadores en salud, dejarlo claro. La leche no es veneno, pero también tenemos que ir regulando las cantidades que necesitan nuestros niños. Y sobre todo que luego les damos que el yogur y luego el cereal y luego el vaso con chocolate y leche con chocolate y demás. Y ¿sabes qué, Miguel? También el biberón. Entonces, también es yo no soy psicóloga, pero tiene el componente en la succión y el bienestar. Pero a los 2 años, bueno, desde el año de edad hay que acostumbrar al niño ya no dar ningún lácteo, ningún líquido durante la madrugada, porque genera esto reflujo retronasal. Es como si yo agarro esta botella de agua y nos la tomamos acostados. Inmediatamente tú generas reflujo retronasal. También eso es muy importante. Muchas gracias por esta información, doctora. Alguien más nos pregunta lo siguiente: ¿un niño asmático puede llegar a desarrollar fibrosis quística de pulmón? No. La fibrosis quística es una enfermedad genética, cromosómica, autosómica, es otro boleto. Ok, perfecto. ¿Cuáles serían las diferencias en el manejo del asma infantil en comparación con el asma de un adulto? Uy, son muchas, porque formativamente en el asma infantil nosotros tenemos que ver desde un principio componentes de la familia. Que el papá, que la mamá dejen de fumar, ver en el ámbito donde está, que si tiene perros o gatos. No soy enemiga de los perros o de los gatos, solamente que no duerman en la cama del niño, por supuesto. Lo de los biberones, lo de la alimentación, es decir, quitar sí o sí los biberones durante la madrugada. Y después de eso existen dosis puntuales, dosis leves, medias y
altas de corticoides inhalados. Hace algunos años las guías internacionales daban como opción los broncodilatadores como el salbutamol. Yo que te decía de esto de asmática, pues tal vez alguna vez me dieron salbutamol. Hoy día sabemos que la piedra angular al tratamiento son los esteroides inhalados. Y en los adultos, pues bueno, existen adultos que generan asma por situaciones estresantes, laborales, ¿no? O, por ejemplo, artesanos de Tasco que trabajan, se me ocurre, ¿no? Con esto de la plata, generan otro tipo de alteraciones, pero son de tipo por inhalación de algunas cuestiones que le harán otro tipo de cosas, ¿no? Ok. Bueno, pues seguimos platicando en el consultorio de Miguel, asma infantil el día de hoy. No se queden con dudas, marquen a través, manden su mensaje de voz a través del 777-270-4902 o mensaje de texto para platicar con la doctora Sara Barón López, neumóloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Regresamos al consultorio de Miguel, gracias por estar con nosotros aquí en la 99 en este día miércoles hablando de asma infantil y bueno, hay muchas preguntas, dudas, mitos en relación a lo que es el asma y en este caso no estamos hablando de asma infantil, pero sin embargo si ustedes tienen alguna otra duda háganla llegar a través de lo que es nuestro WhatsApp en el 777-270-4902. No se les olvide, estamos con la doctora Sara Barón López, neumóloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, que por cierto están pidiendo pues ya sus datos de contacto, doctora. Ojalá nos pueda compartir cómo la pueden contactar. Claro que sí, yo me encuentro en Torre Médica Cuernavaca, en Torre Médica Cuernavaca. En Privada del Carmen número 9, Colonia Las Palmas, consultorio 205. Perfecto, ¿el teléfono? No me lo sé. Ahorita lo damos, ahorita lo ponemos con mucho gusto también en el video y también se los compartimos en el segundo bloque si les parece bien. Preguntas, ¿el exceso de polvo puede provocar asma? Lo pregunto porque nos mudamos a un lugar donde hay bastante tierra, pero es muy finita y se levanta súper fácil y en casa todo queda con polvo. También algunos vecinos acostumbran a quemar basura, más los incendios forestales, entonces pues es mucho polvo más humo, doctora. Excelente pregunta. Vivimos en un estado donde solamente la polinización, la zafra, el popo, lo que nos llega del popo, la quema de basura, nos hace que tengamos y estemos obligados a darle mantenimiento a nuestra nariz. Si se dan cuenta, venimos de haber utilizado todos los días nuestro cubrebocas y el cubrebocas en inicios nos daba escozor nasal, comezón y te generaba moquitos. Cuando sean estas temporadas, estas condiciones, yo recomiendo siempre hacer una sala en las noches a los chiquitines y a los adultos y a los seres humanos. Hay que lavarnos la nariz, hay que hidratar, hay que recordar que la nariz es nuestra coladera de cosas que va a recibir y que se nos van a ir a las vías respiratorias. Recomendaciones para este lavado de nariz, porque vemos cosas como muy domésticas o prácticas, pero también hay productos. ¿Qué es lo recomendable? Porque muchas veces nos dicen que algunos no funcionan y otros sí. La solución salina es una solución que va a hidratar y limpiar. Es buena, es bonita, es económica, es barata. Y también cualquier otro producto que sea solución agua de mar es perfectamente bien. En lo personal, ya te dije, yo soy asmática y tengo todos estos componentes. A mí me gusta que salga esta brisa que simula como las mangueras de los bomberos, porque sale con suavidad, pero cierta potencia para limpiar perfectamente nuestra nariz. ¿Eso lo debemos de hacer todos los días? En las noches, sí, claro que sí. Porque aparte está algo súper interesante. Nosotros tenemos como ciertas pulidoras dentro del pulmón, ¿no? Que son los cilios que le dan limpieza y mantenimiento a nuestros pulmones. Yo creo que todos los que estamos aquí te levantas así como... Hasta tenemos la voz más ronquita cuando despertamos, ¿no? Generamos flema de manera natural. Y esto es porque los cilios se quedaron medios adormilados, pero trabajaron a marchas más flojitas durante la noche y es ahí donde generamos más flema. Entonces, si vienes todo el día de haber convivido, tenido bichitos, los niños en la guardería o el polvo o las, no sé, X polvos, lo ideal es irte a acostar con la nariz bien limpia. Y hablando un poco de esto, ¿cuál podría ser o qué recomendaciones daría, además de estas, de crear un entorno saludable para los niños asmáticos?
Bueno, el entorno saludable viene de las medidas higiénicas y dietéticas. Siempre todo niño asmático me encanta que haga ejercicio. Es decir, dependiendo de la edad, claro, ¿no? Pero estamos hablando un caso escolares, por ahí de primaria tal vez, o de kinder. Lo primero es que sepan respirar. El ejercicio que yo más recomiendo es la natación, porque si yo te pregunto, Miguel, ¿respira bien? Pues a mí me enseñaron a caminar, pero no me enseñaron a respirar. Entonces, es un acto involuntario que hacemos. El ejercicio, además de que ejercita todos los músculos de tu cuerpo, ejercita los músculos que utilizamos puntualmente para respirar. Entonces, el niño tiene que saber respirar, tiene que tener una hidratación de la nariz, tiene que tener ciertos alimentos en su dieta que son antioxidantes y que los van a necesitar, porque también otra pregunta que se me ocurre, ¿no? Todos estos medicamentos que han surgido que suben las defensas. Lo cierto es que mi abuelita siempre tuvo la razón, ¿no? Hace ejercicio y come sano, come frutas y verduras. Sí. De ahí parte el asunto, ¿no? Y que también tengan un componente emocionalmente sano. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el asma también es una enfermedad emocional y lo quiero tratar con mucho respeto, porque emocional muchas veces se interpreta que nos lo imaginamos y no. Emocional es que mis emociones son tan fuertes que actúan al nivel de colapsar mi cuerpo. Entonces, escuchar a los niños que hagan actividad física, por supuesto, y pues que tengan un ambiente dinámico, saludable en casa, emocionalmente también hablando, por supuesto. Doctora, ¿nos podrá compartir alguna experiencia de estas en las que haya encontrado precisamente que este componente emocional haya contribuye al asma infantil en alguno de los pacientes que ha tenido? Claro, por supuesto, nosotros como médicos, el sentarnos y tomar al menos 3 minutos para decir, ¿cómo te sientes, mi amor? ¿Cómo vas en la escuela? ¿Salen las cosas bien en los exámenes? No, pues la verdad es que no me gustan las matemáticas. Ah, ok, pero ¿cuánto es? Y por ahí si alguno de mis pacientitos o mamás de mis pacientitos me están escuchando, de repente le digo, yo te voy a ayudar, ¿eh? A ver, y te voy a auscultar, pongo el estetoscopio y le digo, 2 más 2, ¿cuánto es? Okay, no te salió. Digamos, es muy importante tomar en cuenta al niño, escucharlo. Completamente de acuerdo. Escuchemos a nuestros pequeños y no solamente cuando tengan algún tipo de dolor físico, sino también debemos estar muy atentos a las emociones que pueden estar experimentando por diferentes situaciones que para ellos a lo mejor no, para nosotros no es nada grave, pero para ellos se les puede complicar. En su mundo en el cual viven puede tener una situación emocional que afecte y sí, como bien lo dicen, afecta, pues en este caso hablando de asma infantil, pero también hay otros factores y otros padecimientos que se pueden desarrollar a partir de esto. Así que mucha atención con nuestros más pequeños. Otra pregunta más, doctora. ¿Cuáles son las señales de advertencia de un ataque de asma grave en niños y cuándo es necesario buscar la atención médica de urgencia? ¿Qué se tiene que hacer cuando ya esté sucediendo? Porque en las emergencias, pues no estamos preparados, no nos preparamos para actuar en las emergencias. Bueno, una emergencia como asmática, y siempre les pongo como ejemplo, es tápate la nariz, tápate la boca e intenta respirar. Eso es un ataque de asma. Esa es una crisis asmática grave. Tos, disnea, sibilancias y opresión torácica. Generalmente todo niño ya viene. El asma que ya se reconoce como asma ya te vino a dar otros avisos y generalmente hay medicamentos de los que podemos echar mano. Sin embargo, el cuarto fenotipo del que te hablé en un principio, que son las sibilancias de origen tardío, las niñas con un periodo de manera temprano y con asociación en obesidad, son los casos que en mi experiencia me han puesto a correr. Un día tuve el caso de una pequeña que debutó con asma y se pensó en el hospital que era un objeto extraño en vía aérea por la gravedad de las características. Cuando llegué, y bueno, vaya, nada más cuando me dijeron, oye, hay una niña con un cuerpo extraño en la vía aérea, y era tal el sonido de la tráquea que hacía para intentar respirar, pero pues cuando llegué resulta que yo conocía a su hermano, que también era asmático, y dije, no, ella tiene un ataque de asma. Y estaba debutando a sus 11 años con asma de reciente inicio. Pero ese lo pongo como ejemplo para saber la gravedad de un ataque de asma. Siempre les comento,
En los niños pequeños hay que tener el aerochamber, la aerocámara a la mano y los medicamentos inhalatorios. Como mamá, como papá, mi primera responsabilidad es aplicar puntualmente ese inhalador y hablarle a su médico. Si no funciona y el niño dice no puedo respirar, acudir a urgencias. Siempre verificar que no tenga fiebre, porque ojo, Miguel, todo niño que tiene fiebre va a tener dificultad respiratoria y lo mejor es controlar fiebre inmediatamente para de ahí partir. Ok, perfecto. Buen dato para que ustedes también lo anoten y siempre tener su número de emergencia de su médico, porque luego no lo tenemos a la mano. Póngalo en el celular, póngalo en el refri, póngalo en el buró. De verdad es que en esos momentos estamos desesperados, igual no estamos concentrados en este tipo de situaciones, pero hay que prepararnos, ¿no? Para este tipo de momentos de emergencia. Más preguntas, doctora. Buenos días. Mi hija tiene 4 años, constantemente tiene flujo nasal o se congestiona y me da mucho trabajo usar el Sterimar. Me dice que le duele. ¿Cómo puedo ayudarla? Bueno, existen ya en el mercado otro tipo de por sí el Sterimar es muy Sí, bueno, pero existen otros que tienen como un componente que nutren un poquito más los alrededores de la nariz, pero el niño sí es mucho de negociar, de sí o sí te tengo que hacer el aseo nasal porque esto es lo que limpia y lo que descongestiona, pero aparte tal vez ahí en el caso de esta pequeña de 4 años valdría la pena valorar un antihistamínico tomado, es decir, darle la señal al cerebro el por qué está generando tanto moco. Ok. Y en una cosa que pasa tal vez muy común, o no sé qué tan común en su experiencia, pero si el niño respira mucho por la boca, ¿qué significa? Ah, bueno, ahí me gustaría saber la edad, porque por ejemplo los lactantes tienen una respiración, todos los bebés, pues hay que recordar y poner en nuestra mente a un bebecito de 8 meses, precioso, hermoso, gordito, cachetón, todos respiran por la boca. Entonces, la respiración de los lactantes de manera normal es predominantemente oral. Entonces, esto va a responder a que de acuerdo conforme el bebé vaya creciendo, esto se va a ir componiendo y va a ir siendo como muy adaptativa esta manera de utilizar la nariz. Ahora que hablaba de ir como negociar con nuestros hijos esta situación, ¿cuáles serían como unas recomendaciones para educar a los niños asmáticos sobre lo que es su condición y también cómo pueden aprender a reconocer y manejar pues lo que son sus síntomas? Bueno, siempre en la edad infantil está el uso de las aerocámaras y me gustaría, si me lo permites, hablar un poquito de ello. Sí, ¿qué son las aerocámaras? Las aerocámaras se crearon como un maravilloso objeto para que el medicamento pueda llegar perfectamente a depósito pulmonar. Es decir, si vemos ahí en las fotos de Google, el niño chiquito poniéndose el inhalador directamente en la boca, y yo sufro con esas imágenes. ¿Por qué? Porque no hay poder humano que me garantice que ese medicamento vaya a llegar ahí, porque hay mecanismos, es decir, la aerocámara tiene un mecanismo antiestático. ¿Qué quiere decir? Que es como si fuera un cilindro que tiene en sus alrededores una tela para que no se pegue nada y vuele como hélice y se deposite al pulmón. Entonces, es por eso que sí o sí necesitamos el uso de las aerocámaras. Ojo, papás, todos aquellos que ya las tengan, no se hierven jamás porque se echan a perder, no se tallan porque al tallarlas quitamos esta capa antiestática. Se lavan en una bandeja con un poquito de jabón de manos, se hace una espuma y se enjuagan como si fuera el chorro del agua y se ponen a secar así como si fueran mamilas. Muy bien, ¿y cómo educamos a nuestros niños? ¿Qué les decimos? ¿Qué les decimos? Que bueno, la opción que yo he tomado por lo general es que les vamos a poner un spray que va a potenciar que ellos puedan correr sin cansarse. Les enseño yo misma con un muñeco, con su peluche favorito, cómo se utiliza la aerocámara, cómo van a estar, ojo, siempre sentados y siempre despiertos. No sirve ningún medicamento inhalado si yo se lo pongo a mi pequeño acostado. Por lo que te comentaba de los cilios y que todo se duerme en el organismo, siempre sentados, siempre despiertos.
y les enseño incluso a ponérselos ellos mismos, pero les enseño a los papás que no hay ningún problema. La tecnología de las aerocámaras es tan maravillosa que el papá, la mamá se las está poniendo y él no tiene que coordinar absolutamente nada. Él solamente respira de manera habitual. Es decir, es hacer conciencia de manera divertida que se están poniendo un medicamento para que cada vez puedan hacer más cosas. Maravilloso, gracias por esta información también para aquellos que tal vez necesitan pues este tipo de aerocámaras, pues siempre tienen que acudir con un especialista. A lo mejor no han llegado con el ideal, con el profesional, de verdad. Comenten si ustedes necesitan algún dato también de la doctora, no se le olvide ahorita después del corte el teléfono, pero mientras tanto, ¿en dónde la pueden localizar? ¿Dónde la localizan y dónde pueden hacer una consulta? En Torre Médica, Cuernavaca, en consultorio 205, esto es en Privada del Carmen, número 9, Colonia Las Palmas. Perfecto. Recuerden que estamos hablando de asma infantil. La doctora Sara Barón López, neumóloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER. Dudas al 777-270-4902 para que ustedes puedan también ser parte del consultorio de Miguel. Este es su consultorio, el momento en el que ustedes preguntan si tienen dudas o tienen alguna situación ahí confusa o que tal vez no tienen la certeza sobre algunos síntomas o también padecimientos como es el asma infantil. Vamos a la pausa y regresamos aquí en el consultorio de Miguel en la 99. Seguimos ya en el último bloque del consultorio de Miguel en este día miércoles. Gracias por compartir con nosotros sus dudas y preguntas al 777-270-4902. Estamos hablando de asma infantil. Está con nosotros la doctora Sara Barón López, neumóloga pediatra, egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER. Y nos siguen llegando muchas preguntas, doctora. Y también el teléfono para que puedan contactarla y puedan tener pues algún diagnóstico o una consulta con usted. Claro que sí, ahora sí ya tengo el teléfono, 777-290-0100, extensión 2010. Perfecto, ¿nos los repite nuevamente, por favor? Claro que sí, 777-290-0100, extensión 2010. Muy bien, nos dice alguien, mi hijo tiene 3 años. Recientemente me dijeron que necesita operación por sus anginas que son muy grandes y se congestiona mucho. ¿Estas aerocámaras le podrían ayudar a respirar mejor? Las anginas hay que recordar que es un tejido que va a involucionar. ¿Qué quiero decir con esto? Un niño de 3 años va a seguir creciendo y entre los 3 y los 5 años va a tener un crecimiento que ya va a crecer mucho y va a llegar un momento en que las anginas se van a hacer pequeñitas, se van a quedar atrás. Uh-huh. Entonces lo tomaría con calma, no demeritando la opinión de un especialista, pero no creo que le beneficiaran. Lo que le va a beneficiar más es el aseo nasal, porque tiene que respirar bien. Tiene amígdalas obstructivas, hay que asegurarnos que la nariz esté completamente libre. Muy bien. Otro caso más, mi niño presenta asma alérgica desde los 6 meses. Un médico lo trató en sus primeros 2 años con meticortelone, hasta que mi niño, además de que subió mucho de peso, tuvo casi un mes de diarrea. El doctor nos indicó que era un efecto secundario de este tipo de medicamento. De ahí caminamos de doctor. Actualmente está con vacunas para controlar la alergia, pero ya nunca pudo bajar de peso. ¿Es verdad que este medicamento puede causar sobrepeso? No sé si puedan comentar esto al aire. Bueno, el meticortelón es un esteroide, es prednisolona, es paso 5 de las guías internacionales GINA y lo utilizamos mucho efectivamente, pero hay que utilizarlo con seriedad y a la dosis mínima o máxima, no más de 5 días. De hecho, Miguel, existe un consenso mexicano para el uso de esteroides que te dice 3 ciclos de esteroides máximo en un año, justamente para no afectar el eje hipotálamo hipófisis gónada, que traducido es, sí, se puede subir de peso, pero a veces hay que tomar la decisión porque necesitamos salvar y que respire ese niño. Entonces, lo tomaría con un poquito de recelo, esto de probablemente lo necesitaba muchísimo y hay que ver cuántos días lo necesitaba, pero sí lo llegamos a utilizar, por supuesto. Ok. Buenos días, Mike. Aprovecho para preguntar a la doctora, ¿qué podría hacer si mi pequeño tiene 4 años y todo el día no tose, pero siempre por las mañanas amanece tosiendo y estornuda y le sale moquito verde?
Ok, me está describiendo algo que se llama, dentro de la clasificación ARIA para rinitis alérgica, justamente lo que se llaman estornudos en salvas, que es achú, 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 y esto. Muchas veces malinterpretamos que el moco verde es infeccioso. No, tranquilo, yo le haría un aseo nasal con todas estas soluciones, que todas son buenas, lo acabamos de comentar, y pues valorar con su médico si es necesario algún antihistamínico, sobre todo, ojo, porque estamos en primavera, y esto es cuando se exacerba todo este tipo de componentes. Ok, en una pregunta también que es interesante, sobre todo para temas de emergencia, ¿cómo pueden los papás prepararse para emergencias relacionadas con el asma cuando están fuera de casa o de viaje con sus hijos? Siempre tener a la mano una aerocámara funcional que no hayan metido a hervir, es decir, traer como en una de estas bolsas Ziploc. Hoy día la terapia SMART quiere decir que con un solo inhalador manejamos control y manejamos urgencia. Es decir, el formoterol budesonide en las guías desde hace algunos años ha venido a ayudarnos muchísimo. Es un inhalador. No digo la dosis porque a veces unos niños necesitan mayor, otros niños necesitan menor dosis. Generalmente siempre le decimos, cárguenlo en el Ziploc junto con la aerocámara. Le vas a poner una inhalación cada 30 minutos por 3 ocasiones, siempre dejando contar al menos del 1 al 10. Generalmente esto nos ayuda a no salir corriendo y esperar a que lo revise el especialista, ya sea este o el salbutamol, que tan conocido es. Y si hablamos de una emergencia, si nos encontramos en algún lugar público y vemos que alguien está sufriendo un ataque de asma, ¿qué debemos de hacer inmediatamente? Ojo, porque, bueno, nosotros imaginemos esto, que estoy en el súper y que alguien dice no puedo respirar. Bueno, tal vez sea un ataque de ansiedad versus un ataque de asma, ¿no? ¿Qué hago? Conseguir una bolsa inmediatamente y decirle tranquilo, que está en una posición cómoda, respira. Y si yo te digo respira, pues ¿cómo respiro? Pero si estoy en un ataque donde siento que no puedo respirar, es decir, meto y saco aire. Esto es para hacer un adecuado intercambio de oxígeno con CO2. Es decir, barremos CO2 y eso es lo que nos pone peor después. Ok. Uso de medicamentos y su administración, que eso también es importante. Es muy importante que nos den nuestro voto de confianza a los especialistas. ¿Por qué? Porque sabemos que como papás de repente somos que no nos gusta dar, y lo digo porque soy mamá, ¿no? Mucho tiempo medicamentos, pero en el caso del manejo del asma tenemos que tener conciencia y comprometernos. No, Roma no se hizo en un día, necesitamos sembrar. Siempre les digo, hoy mismo estamos aquí en tu estudio, las paredes son blancas, pero si nosotros remodelamos, yo vengo en una semana y las pinto de negro, yo digo, ya no reconozco, aquí no es el consultorio de Miguel. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar, la remodelación pulmonar, y eso es con los inhaladores. Y es por eso que se dan por tantos meses. Generalmente lo damos entre 8 a 12 semanas, que es un tiempo aproximado de 3 meses, donde de repente, pues de cotorreo, pues no de cotorreo, les digo, puede dejar de comer el niño, pero no le puede hacer falta su inhalador. Importantísimo. ¿Sabes? Alguien dice, tengo ahora ya una hija que tiene 24 años, pero desde los 2 años se estaba ahogando con néctar de durazno. Desde ahí se le sube mucho la saliva. Probablemente no sea asma, pero tengo una alteración en la mecánica de la deglución. Ok, hablando también de los adolescentes, aquellos que ya dejan de ser niños y comienzan una etapa donde ya tienen también contacto con pues otros adolescentes, por modas, por situaciones, por pertenecer a grupos, empiezan a utilizar los famosos vapeadores. Eso es todo un tema, Miguel. Yo quisiera dejar un nivel de conciencia muy alto en los papás y en los adolescentes. Tengo una hija adolescente en donde me decía, mamá, ¿tú qué me harías si me ves con un vape? Le dije, vamos a hacer algo. Hagamos espirometrías, que es una prueba de función pulmonar que nos dice la inflamación de los pulmones en los seres humanos y colaboradores. ¿Y qué hacemos en su grupo? Espirometrías. Todos los chavos, adolescentes, vapeadores fueron incapaces
de hacer este tipo de prueba, lo cual comprueba que hay afectación en la función pulmonar. Digo, es un pulmón nuevo de 16 años, no va a tener mayor afectación más que a largo plazo, pero fueron incapaces de hacer una prueba aceptable y repetible. Yo no sé por qué, y te lo prometo, he pasado por varias secundarias y veo que se venden los vapeadores libremente, es como una moda. Pero si el tabaco por sí es malísimo, ahora imagínate un vapeador que se ponen a cargar y que tiene un componente aceite, esto a nosotros los neumólogos nos compromete y nos dice que es firmar una sentencia de tener fibrosis pulmonar en algunos años en un número exorbitante. Por favor, papás, mamás, mucha atención con esa situación porque sí lo vemos y lo vemos mucho en los adolescentes, sí. Inclusive, como bien dice, en las secundarias o en algunos lugares donde van a recreación, ahí se ven con los vapeadores, ¿no? Alguien nos comparte que utilizó la aerocámara, dice, son maravillosas, yo las lavaba y las secaba cuando mis hijos eran pequeños, saludos. Pues nos tenemos que despedir. ¿Cuál sería como una conclusión, una recomendación importante para todos los que nos escuchan hablando de asma infantil? La doctora Sara Barón López, neumóloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Bueno, pues muchas gracias. Dejar el mensaje que el asma infantil se puede controlar. El pulmón madura entre los 6 y los 8 años y llegamos a tener un adecuado tratamiento. Justo en esta edad esperamos tener el mayor número de control hasta olvidarnos por completo de la enfermedad. Saber que nuestros niños tienen que comer bien, tener un peso ideal, luchar mucho contra la obesidad infantil, hacer ejercicio, comer sano y tener una infancia lo saludable mental, física y en todas las esferas posibles. Teléfono de contacto y dónde la pueden precisamente consultar. Claro que sí, Torre Médica Cuernavaca, Privada del Carmen número 9, Colonia Las Palmas, consultorio 205, el teléfono es 777-290-0100, extensión 2010. Muchísimas gracias, doctora, por venir al consultorio de Miguel a compartir información importante y valiosa para nuestros más pequeños. Recuerden que estamos en el consultorio de Miguel. Tenemos el especial precisamente en este mes de abril de nuestros Kids 99 y prepárense porque en mayo vamos a tener todo el mes un especial para las mamás 99 también, con temas importantes que ustedes deben de estar atentas. A partir del mes de mayo tendremos este especial en el consultorio de Miguel. Pero mientras tanto, los invitamos a que ustedes nos sigan viendo a través de YouTube en Diario de Morelos 1, en este canal se suscriben, busquen el playlist del consultorio de Miguel y ahí pueden checar absolutamente todos los consultorios que hemos tenido desde el mes de enero. Muchísimas gracias, nos vemos y aquí nos escuchamos ya en unos minutos con Chavorrucos y Millennials.